Queridos hermanos, decía antes que el título oficial litúrgico del día de hoy es la dedicación de la Basílica Romana de Santa María la Mayor, la dedicación de una iglesia que se construyó en el año 432. Y uno puede decir, pero ¿y qué nos importa? Después de 1500 años, ¿para qué recordar eso? ¿O qué interés tiene el celebrar una dedicación, el celebrar una iglesia más entre miles y miles de iglesias que hay en el mundo? Pero sí tiene importancia, mucha. Y voy a trataros de explicar esta importancia. Una de las cosas que más me han llamado la atención a mí es cómo el pueblo cristiano tardó 431 años en dar culto a la Virgen María. No es que el pueblo cristiano no aceptara, asumiera, quisiera verdaderamente una relación íntima con María, todo lo contrario, la deseaba y la buscaba, pero la Iglesia no se había aclarado. La Iglesia no se lo permitía. A un ser humano no se le puede dar culto. Y la Virgen necesitaba algún título o prerrogativa que permitiera a los cristianos darle culto. Ni el Ave María se podía rezar. No existía. La verdad es que el pueblo cristiano, el pueblo, aparte de los concilios, aparte de los pastores, aparte de estas cosas, ya le iba dando culto a la Virgen. Pero era un culto, vamos a decir así, ilegal, ilegítimo, que salía del corazón del pueblo. Seguro que era un culto del Espíritu Santo. Un culto que el Espíritu Santo era el que, digamos, vivificaba. Pero claro, la Iglesia no se había aclarado todavía sobre este tema. Y no se había aclarado sobre el tema de la Virgen María porque todavía no tenía claro el tema de Jesucristo. Porque así por las buenas un Cristo, un hombre, un Jesús de Nazaret, que viene a este mundo, hace milagros, es maravilloso, no sé cuántas cosas más. Lo crucifican, muere y resucita. Y de esa resurrección muchísima gente entra en una dimensión de fe que nos afecta a todos porque la resurrección de Jesucristo tiene que ver con mi vida, con mi muerte y con mi propia resurrección. Que es interesante, que es importante. Bueno, pues el pueblo ya iba entrando en esta dimensión, necesitaba, como si necesitara madre, pero como no estaba aclarado todavía lo del hijo, como no sabíamos exactamente quién era Jesús, ¿Jesús era hombre o no era hombre? Con los ojos de la cara, pasando por este mundo le vimos como hombre, y en su gesto le vimos como hombre. Sufrió, lloró, cantó, hizo esto, hizo lo otro, como todos y cada uno de nosotros. Pero Jesús, después de la resurrección, el primero de todos, Tomás, y después la Magdalena y otros, cayeron arrodillados a los pies de Jesús resucitado, diciéndole las primeras frases de fe: Señor mío y Dios mío. Y eso era del Espíritu Santo. Eso le salía del alma,
y del corazón a Tomás y a María Magdalena y a todos los creyentes. Porque todos los creyentes son creyentes si se arrodillan delante de Jesucristo y dicen, Señor mío y Dios mío. O sea, hombre y Dios. Señor mío y Dios mío. Pero ¿cómo se articula esto? ¿Cómo se formula? ¿Cómo se puede entender qué es esto? ¿Qué tipo de ser híbrido nos ha venido del cielo? ¿Cómo puedo yo entender esta maravilla? Incluso me puede pasar a mí. Incluso me puede pasar a mí que yo diga, Señor mío y Dios mío, porque me sale del Espíritu Santo esa oración. Y yo noto que me unge, yo noto que me cambia la vida, yo noto que me hace otra persona, yo noto que actúa en mí, yo noto que hay una verdad ahí, que hay una realidad profunda, pero no sé lo que es. La teología es esencial en la experiencia religiosa porque la teología te da formulaciones, te da palabras para saber qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que te está pasando a ti y qué es lo que está pasando al pueblo? ¿Pero qué es esto? Y claro, tiene que haber un desarrollo. Tiene que haber un desarrollo con el tiempo para ver dónde está el secreto de todo esto. Primero hubo un concilio, el concilio de Nicea, hacia el año 300 y pico, pero ese concilio lo dedicó la Iglesia fundamentalmente a formular el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no estaba nada claro tampoco. ¿Cómo es que Jesucristo llama Padre y al Espíritu Santo y Él es el Hijo? Bueno, un lío. Podéis imaginar que es un lío. Entonces la Iglesia tuvo que aclararse y la formulación que hizo es que hay un solo Dios, pero en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, una vez que se admitió eso, se hizo el credo de Nicea, que se llama, pues por esa parte iba bien la cosa, la Trinidad. Pero Jesús, ¿quién era Jesús? ¿Quién era este hombre, Jesús de Nazaret? Que lo estábamos ya viviendo, no como Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret había desaparecido, lo vivíamos como el Jesús de la fe, un Jesús en el que creo en su resurrección. ¿Pero quién es? ¿Y cómo lo podemos formular? Parecía hombre y parecía Dios. Lo vivimos por dentro como hombre, porque yo necesito su humanidad y también Dios, porque yo también necesito su divinidad. Señor mío y Dios mío, la frase completa es la que me daba a mí la quietud interior, la que me daba la fe, la que transportaba mi vida más allá de esta vida, más allá de estas palabras, palabras de vida eterna. Y no creáis que esto es fácil. Parece mentira que el cristianismo, que nació con unos analfabetos, al cabo de 300 años, fuera capaz de vaciar, subvertir a todo un imperio como el Imperio Romano. ¿Os dais cuenta que en 300 años el Imperio Romano era una cosa absolutamente colosal? Colosal. A cualquiera que se lo hubieras dicho el día de la muerte de Jesucristo, se hubiera echado a reír porque... Y no necesitó ni una pistola, no necesitó ni una espada. Desde dentro, fue carcomiendo el paganismo romano, fue carcomiendo sus costumbres y meterse con ellas, simplemente viviendo otras nuevas. Porque la lucha no es de los cristianos es la fe.
En los cristianos es la vivencia. Y esa fe y esa vivencia se va transmitiendo. Ahora nos hablan, con esto del COVID, el coronavirus, nos hablan de la transmisión comunitaria. Y a mí me hace mucha gracia, ¿verdad? Pues estas palabras son en sí religiosas. Ya no es una transmisión individual, hay una transmisión comunitaria. Nos vamos transmitiendo los unos a los otros. Yo estoy en un hotelito en este momento y todos tenemos miedo porque está lleno. Claro, no son muchas personas, pero bueno, 100 personas sí hay en el hotel. Y entonces, pues, aquí puede haber una transmisión comunitaria y basta con que salga uno para que se acabó el hotel, todos quedemos confinados y bueno, el lío ese, del cual no tenemos ninguna gana. Gracias a Dios nos estamos librando, pero todo el mundo está bajo ese temor debajo. Pues miren, el Imperio Romano murió. Pero cuando murió el Imperio Romano todavía la Iglesia no sabía lo que era. Todavía no estábamos aclarados exactamente de Jesucristo. Todavía teníamos que seguir viviendo profundamente un misterio que como vivencia había eliminado un imperio, como vivencia. Pero como conocimiento, pues teníamos que seguir adelante. Los santos padres, los teólogos, teníamos que seguir adelante porque no estaba aclarado todavía. El pueblo iba por delante, el pueblo iba empujando. En el tema de Jesucristo y en el tema de María, iban empujando. Pero entonces surgieron tantas opiniones, y llegó el año 431. Figuraos que el asumir el Imperio Romano a la Iglesia cristiana fue en el 313. Estoy hablando del 431, o sea, más de un siglo después. Pues se reunieron los santos padres porque había que dilucidar varias cosas, porque salían unas opiniones por acá, otras opiniones por allá, y entonces podía caer la Iglesia en herejía. Y allí en ese concilio se discutieron dos temas, dos opiniones. Una opinión era de un tal Nestorio, patriarca de Constantinopla, y decía Nestorio que en Jesucristo había dos seres completos, Dios entero y un hombre entero, con una unidad misteriosa que nosotros no sabemos, pero que eran así, un Dios y un hombre unidos. Y entonces a la Virgen María solo le concedía el mérito de haber sido madre del hombre Jesús, de la parte humana de Jesús. Pero el pueblo no quería eso. Y fue duro, porque el pueblo de Éfeso amenazó a los santos padres. Hubo amenaza y todo. En castellano todavía conservamos frases de aquel entonces. Figuraos, de hace 1500 años. Por ejemplo, la frase esa que se dice, se armó la de Dios es Cristo. Pues eso sucedió en el concilio de Éfeso. Se armó la de Dios es Cristo. Es decir, ¿quién es Cristo? ¿Es Dios o es hombre o qué es? Pues se armó la de Dios es Cristo. Entonces Nestorio pues defendió esto. Pero San Cirilo de Alejandría dice, no, eso no es la fe católica. La fe católica no puede ser eso, no puede ser eso. Entre otras razones, a la Virgen María la dejaba como a nada. Madre de Jesús, sí, pero Jesús hombre. No había ninguna razón para venerarla, para
bendecirla, honrarla de una manera especial. Entonces San Cirilo de Alejandría fue el que dijo, no, tiene que haber otra unión. Y lo que él propuso y lo que los padres aceptaron, que después, 20 años más tarde, en el Concilio de Calcedonia ya se recalcó, era lo que llamamos fe de la Iglesia. No, en Jesucristo, en este ser que se llama Jesucristo, hay dos naturalezas distintas. Es totalmente hombre y totalmente Dios, pero unidos en la persona. Hay solo una persona, una personalidad. Aunque hay dos egos, dos yos o dos almas o dos maneras de vida, pero hay una sola persona. Esa persona, que es divina, es la que hace que la humanidad de Jesucristo entre en la divinidad. A vosotros no sé qué os parece esto. Yo estoy hablando y os digo que me parece una chulada. Vosotros imagináis lo que significa que en Jesucristo, divino, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pueda entrar la humanidad, pero pueda entrar personalmente, es decir, la humanidad de Jesucristo, hombre, se puede decir que es divina. De Jesucristo se puede decir que sus cosas son divinas, aunque sean puramente humanas. Un lloro, por ejemplo. A mí me emociona profundamente, pero digo, es misterio, evidentemente. Es un misterio que se mete allí en las profundidades de Dios. Y es fundamentalmente una vivencia. No es tanto un conocimiento, sino una vivencia, algo que tú vives, algo que el Espíritu Santo te revela, y entonces tú pues caes de rodilla delante de ese misterio y dices, no entiendo nada, pero sé que aquí hay una esencia y hay unas profundidades que yo estoy enormemente agradecido a Dios de que existan esas profundidades, porque yo soy hombre y quiero entrar en ese misterio profundo, que sé que no lo voy a profundizar con mi mente, que es poca cosa, o la mente humana, que es poca cosa. Pero me encanta que sea así. Me encanta. Y de aquí sale una conclusión muy buena. La conclusión que sale de aquí es que si el hombre Jesús es divino, por la unión con la persona divina, resulta que María, que es madre del hombre Jesús, se la puede llamar madre divina. Se la puede llamar madre de Dios. Y algo más que llamar, porque en las entrañas de la Virgen María, la sangre de la Virgen y la sangre de Jesús, que era divino, aunque profundamente humano y por este mundo solo pasó como hombre, la sangre de la Virgen y de Jesús se mezclaron. O sea que por las venas de María pasó sangre divina. No podemos decir sangre de Dios, pero sangre divina. Entonces, cuando el concilio dio el resultado, el pueblo de Éfeso pues se emocionó profundamente. Era lo que quería. El pueblo era lo que buscaba. Buscaba que a la Virgen María, que la tenía en el corazón por obra del Espíritu Santo, se le pudiera venerar, se le pudiera decir algo. Y entonces, pues, se completó el Ave María. Ya teníamos el Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Pero se añadió, Santa María, Madre de Dios. Esto es lo importante. Esto es lo importante de ese concilio. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos cuentan varios santos padres
que la alegría de esta declaración del concilio fue universal. Todo el mundo conocido hasta entonces, era fundamentalmente Europa y poco más. Todo el mundo se llenó de alegría, todos esperaban esto. El Espíritu Santo había metido en los corazones de la gente el deseo de tener a una Virgen Madre de Dios. Y sí, puedes rezarle a María. Aquel mismo año, 431, se construyó la primera basílica o la primera iglesia a la Virgen María, porque hasta entonces estaba prohibido, naturalmente. Ninguna iglesia dedicada a la Virgen, nada, eso no podíamos, no sabíamos. Y entonces se construyó una iglesia, la Teotokos. Teo es Dios, Tokos, madre. La madre de Dios. Es decir, si hacéis una peregrinación a Turquía y pasáis por Éfeso, pues allá en el fondo del pueblo de Éfeso, que se conserva bastante bien, para los que no hayáis ido, pues está esta iglesia en ruinas, pero está, porque ahora está bajo los musulmanes. Allí está la Teotokos. Y al año siguiente, 432, al año siguiente el Papa Sixto III, en el 432, erigió en Roma otra basílica, a la Virgen. La segunda del mundo fue en Roma, que es Santa María la Mayor. Si vais a Roma, a hacer una visita a Roma, os enseñarán 4 grandes basílicas. La del Vaticano, la del Laterano, la de San Pablo y la de Santa María la Mayor. Pues hoy es la dedicación de esta iglesia de Santa María la Mayor. Aunque parece que hace tantísimos años, pero mira, es todavía un recuerdo vivo. Sabemos que nosotros veneramos a la Virgen María, pero no simplemente de una manera nominal. No expresamos un deseo más o menos nominal, como digo, sino que expresamos una realidad teológica profunda. La Virgen María, de alguna forma, entra en el misterio de Dios por medio de Jesucristo. En el misterio de Dios entramos todos, pero Jesucristo es hijo, nosotros somos por adopción, es hijo legítimo, diríamos. Claro que estas palabras, pero no hay otras, son las que utiliza la teología. Jesucristo es como hijo legítimo, pero nosotros somos hermanos y por lo tanto coherederos con Jesucristo de esta maravilla de la que estoy hablando. Y sí, claro que sí. Después de esto, después del 432, el mundo entero se llenó de... En España, no sé cuántas, pero miles y miles de ermitas las hay en este momento y las ha habido a lo largo de la historia dedicadas a la Virgen María. Por esas tierras vuestras de América Latina, montones también. La mamá, la Virgen, yo he estado por Chile, he estado por Uruguay, por Argentina, y sois hijos de Éfeso. Sois hijos del concilio de Éfeso, de una manera que ni imagináis. Solo que antes de que existierais, alguien ya estaba haciendo una historia que viviríais vosotros después, que estáis viviendo ahora. Pero es que es una historia de Dios, que nos hace a todos entrar en este reino de los cielos y en este misterio de Dios. Para mí es un tema muy importante este. Es un tema muy importante porque basa, de alguna forma, basa para mí la fe es una cosa absolutamente seria.
Lo ha sido siempre, pero vamos, ahora un señor como yo que tiene 85 años, ¿pero dónde voy yo sin fe? ¿Qué puede ser de mí sin fe? Miren ustedes, si la fe es constitutiva, la fe es algo realmente transformante de una vida, es lo que da superación, lo que da trascendencia, lo único que tiene palabras de vida eterna. Si yo de este mundo no esperara nada más que lo que he visto aquí en la tierra, tendría derecho como Sartre a preguntar, ¿quién me ha traído a mí aquí? ¿Quién me ha arrojado a mí a este mundo sin pedirme permiso? Yo no tengo esencia, yo soy una pura existencia. Es decir, yo soy un ser absurdo, ilógico. Es horrible. Hay un libro en la Biblia que es el Eclesiastés. Tiene solo 12 capítulos. Si vosotros leéis ese libro, diréis, ¿pero cómo es posible que este libro esté en la Biblia? Si parece que está escrito por Jean-Paul Sartre. Es una negación de todo, vanidad de vanidades y todo vanidad, y nada merece la pena y todo es un... Ese es el sabor del alma. Yo mismo me he preguntado, ¿pero y este libro? ¿Este libro? Y yo tuve una crisis con ese libro. Tenía un compañero que se llamaba Pedro Reyero y se lo conté. Digo, oye, este libro del Eclesiastés... Yo era profesor de Historia y Filosofía Actual con Sartre y todos estos existencialistas. Y yo le decía, pero este libro es que es existencialismo puro, además cerrado, prácticamente sin Dios, que destruye la realidad de las cosas diciendo, pero todo es vanidad. ¿A qué viene querer? ¿A qué viene a hacer filosofía? ¿A qué viene casarse? ¿A qué viene a aprender cosas? Pues si no tiene sentido nada. Total, para que te metan en 4 metros de tierra, pues, ¿sabéis lo que me pasó una noche? Pues yo estaba con mi problema y me desperté como a las 2 de la mañana o así, con el tema del Eclesiastés. Y tenía la Biblia en la mesita de noche junto a mí. Y de repente cogí la Biblia. Abro la Biblia que tiene 1000 y pico páginas y me sale Eclesiastés. Digo, y boh. Inmediatamente me di cuenta y dije, es que el Señor quiere que yo lea el Eclesiastés. Y leí el Eclesiastés y terminé peor que empecé. Porque digo, esto es absurdo, Pero después, poco a poco, me fue viniendo una serenidad superior a la mía, superior a la que me podía dar cualquier explicación o exégesis humana. Me vino por dentro, por dentro, por dentro. ¿Y sabéis cuál fue mi conclusión? Mi conclusión fue la siguiente. Esto sería así si Jesucristo no hubiera resucitado. Si no tuvierais palabras de vida eterna, si no hubiera una dimensión más allá, pero siendo como es, mediante la fe, existiendo la posibilidad de resucitar con Jesucristo, entonces el Eclesiastés lo que quiere decirnos es: no pongas apego en ninguna de las cosas de este mundo,
porque en definitiva lo que interesa es la otra dimensión, la dimensión nueva, la dimensión de Dios. Visto lo de la Virgen y vista todas estas cosas, desde este sentimiento, desde esta palabra, pues dices, Señor, te doy gracias por la Virgen, te doy gracias por María, te doy gracias por este misterio en el cual estamos envueltos, y que no tenga miedo a nadie, ni al coronavirus, ni a los ateos, ni al demonio, ni a la historia, ni al futuro, ni a nada. ¿Vosotros creéis que una fe que destruyó un imperio como el Imperio Romano en 300 años, que no es nada, y menos en aquel tiempo que no había comunicación, puede desaparecer, puede morir, puede uno estar en ello y con ello sin darse cuenta de que Se me ha ido. Bueno, hermanos, pues gloria al Señor. Alguien está protestando porque yo oigo mucho ruido. Alguien está protestando por lo que digo. Pues lo reafirmo. Y gloria al Señor en la Virgen María y en todos nosotros que somos partícipes de la gloria de Jesucristo, hombre, y de la Virgen María, mujer. Humana, pero divina en algún modo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Anunciamos con poder que Cristo vive. Él es la luz, es el camino. Jesús es